Esta historia comienza a raíz de un accidente hace 10 años. Primero me presento, soy Martín, tengo 23 años. De niño era bastante curioso, así que me gustaba averiguar sobre varios temas globales. Era perpicaz, terco y por supuesto bastante inquieto. En una de mis travesuras sufrí un accidente. Recuerdo que iba jugando con un globo rojo bastante pintoresco, por supuesto, al verse reflejado en el sol. En mi despiste crucé sin mirar y sentí un gran golpe del parachoques de un carro en mi cuerpo. De ahí no pude recordar mayor cosa. Al despertarme en el hospital, me dice que tuve muchísima suerte, que a pesar de no haber sufrido daños de mayor fuerza, lo que sí tuve fue una abrumadora suerte, porque el golpe había sido bastante duro. Al recuperarme me entero que el sujeto que había estado implicado en ese acontecimiento no tuvo la valentía ni la humildad de bajarse a brindar ayuda. Desde ahí me quedó la gran duda de por qué la gente le tiene miedo a afrontar sus acciones, saber el comportamiento tan distinto de los humanos, y mi primera pregunta fue, si dicen que somos iguales, ¿por qué no nos tratamos iguales? ¿Y por qué tenemos que seguir al famoso refrán de primero yo, segundo yo y tercero yo? Desde mi infancia y en mi trayectoria de formación de colegio y obviamente el de la casa, escuché bastantes ideas y pensamientos que nos insertaban aprovechando la inocencia y falta de conocimiento para nuestras edades. Al transcurrir los años voy adaptando ideas y pensamientos bastante fuertes y recogiendo información, datos curiosos que me pudieran ayudar con mi propósito. En mi país abundaba la pobreza a raíz de la mala administración de las riquezas que poseía, la corrupción que tenía infectada el país y los grandes mandatarios que dirigían nuestro lugar de vivencia. Logré empezar a trabajar como escolta para un político importante en su cargo. Logré acoger una gran confianza y una especie de amistad, pero sin salir de lo profesional. Recuerdo haber estado con él bastantes lugares, con grandes políticos también. No se nos permitía estar demasiado cerca cuando hacían sus congregaciones, pero muchas veces sospechaba de que muy bueno y al margen de la ley no eran sus motivos de agrupación, ya que siempre había de por medio bastantes millones en efectivo y claros documentos que por cómo los llevaban se veían bastante importantes. Al cabo de los meses empecé a tener malos presentimientos y como soy un ser que se deja llevar bastante por las energías, decidí rescindir mi contrato al cargo que llevaba. Don Mario, que era el político al cual le brindaba protección, suplicó por mi estadía en el puesto intentándome convencer con una suma bastante generosa en mi sueldo. Pero algo me decía que no debía seguir en ese entorno. La decisión estaba tomada. Esa fue la última vez que volví a ver a don Mario. Una semana después lo habían puesto en lista de desaparecidos y 3 días después lo encontraron muerto por una presunta sobredosis de cocaína. Al principio no se me hizo extraña la forma en cómo describían su muerte, ya que él consumía, y durante varias semanas seguiría así. Por otro lado, es que ya no sabía las consecuencias que me traería a mi vida el haber convivido y haberle servido a este señor. Una noche bastante seca y calurosa sucedió algo bastante fuera de mi vida cotidiana. Recibí un correo anónimo, el cual claramente se observaba que era una advertencia. En dicho correo estaba citado un mensaje que dejaba bastante claro y sin algún tapujo. Queremos los verdaderos documentos y carpetas de su expatroncito. Cuenta con 2 semanas para localizar y entregar dichos papeles. Está siendo rastreado. No contaba con ninguna dirección de información adjunta. Estaba claro que mi vida estaría en un gran declive emocional, pero este debería ser uno de los mínimos problemas por los cuales me debería ocupar de aquí en adelante. De nuevo, la vida me pondría en una situación bastante asquerosa. Estuve 2 noches sin dormir, sin pensar en nada y echándome toda una carga de resignación en mi mente. Pero debería encargarme de esto, no tendría más opción. No podía quedarme pudriéndome y muriéndome de esperar a que vinieran por mí. Empecé a volverme en el tiempo y a recordar en qué posibles lugares podría haber guardado estos documentos. ¿Qué eran o qué decían dichos documentos? Deberían contener algo bastante importante para tomar la vida de un ex escolta como recurso para poder encontrar dicha información. A la mañana siguiente, tomé una maleta, empaqué unos ahorros en efectivo que tenía en mi litera, unas prendas y mis utensilios básicos de aseo. Cogí las llaves de mi carro y me dirigí a la principal casa donde vivía don Mario, con la esperanza de que ella pudiera estar, pero claro, no sería una buena idea dirigirme a ella.
Sería obvio que la gente que buscaba los documentos ya hubiera examinado ese lugar de esquina a esquina, así que me dirigí a una casa la cual no era muy conocida entre sus familiares o conocidos. La utilizaba para poder relajarse de su trabajo y de su vida paisada, entre comillas, que llevaba. Al llegar a la residencia, entré fácilmente y comencé a revisar de esquina a esquina, pero no encontraba nada. La desesperación me consumía. La casa era bastante grande y habrían un sinfín de lugares en donde podrían estar esos documentos. Duré una semana buscando y requisando cualquier lugar en donde pudieran estar. No tuve éxito en ello. Ya solo me quedaban 5 días para entregar esos malditos papeles que me estaban perjudicando mi vida. Cada día más me sentía tanto física como mentalmente destruido y agotado. El solo hecho de pensar que tienes una fecha para tu muerte te comía tus estados de ánimo. Solo quería desaparecer del mundo. En mi siguiente día de investigación ya no sabía qué rumbo coger ni a dónde dirigirme. Todo era un enigma en mi vida. Estaba buscando un claro que me ayudara a seguir, pero solo encontraba neblina espesa en mi mente. Acostado en mi cama resignado, hubo un leve instante en donde me flotaron más recuerdos e ideas que me podrían ayudar. Al parecer, aún tenía una oportunidad de cambiar mi destino. Con tan solo 2 días restantes para encontrar dichos papeles, me dirigí hacia la casa nuevamente y recordé que don Mario tenía una bodega bastante secreta donde escondía varias botellas de vino y cosas importantes en su tiempo. Al tiempo de llegada me doy cuenta que no tengo la posibilidad de acceder a dicha bodega. Estaba bajo llave y con varios candados a los cuales desconocía dónde pudieran estar las llaves. En mi desespero, empecé a sondear cada objeto de la casa. Encontré desde armas, drogas y dinero en efectivo. Después de varias horas de indagación, pude encontrar un frasco con varias llaves. Sin pensarlo, corrí con una cierta emoción y esperanza. Arrimé a la puerta donde debería entrar. Entre nervios y el tiempo jugando a mi favor, mi mente no podía procesar la situación correctamente. Entre ese desorden de emociones, escuchaba un zumbido entre mis pantalones. Era mi teléfono. Una llamada entrante de un número desconocido. Al contestar se escuchaba una voz distorsionada y me indicaba que no habría más tiempo, que irían por mí y que estaban a unos cuantos kilómetros de mi ubicación. No entendía cómo otra vez el destino se ponía en mi contra. Pude abrir los candados y agarré cuanto papel pude encontrar. Corrí a mi auto y en mi camino hacia cualquier lugar donde pudiera ganar tiempo de revisar los documentos. Aún la curiosidad me estaba consumiendo. A pesar de estar al borde de mi fin de vida, debía averiguar por qué eran tan importantes dichos documentos. Estacioné y me senté al borde de una vía. Sin ya ningún tipo de preocupación, sabía que vendrían por mí. Los documentos eran bastante comprometedores, al caso en donde estaban involucrados grandes funcionarios públicos, periodistas, abogados, incluso el presidente del país. Unos contratos de construcción de vías y grandes proyectos de ayuda humanitaria habían ingresado una abismal cantidad de dinero para dichos proyectos, pero oh sorpresa, con firmas de senadores y del mismo presidente, hubo una maniobra sucia en donde se desfalcó más de la mitad del dinero. Pero esto era solo la entrada. Habían papeles en donde grupos no registrados en el gobierno habían financiado y tratado las elecciones del presente jefe al mando del país. Podría quedarme más tiempo para revisarlos, pero no tendría más tiempo, de seguro estaban bastante cerca de mí. Al fondo de todos estos papeles había una carpeta con unas firmas. Esta era la cereza del pastel. El país había entrado en una dictadura, había una grande historia que cambiaría la historia del país. Guardé los documentos y me dirigía a mi automóvil. Ya nada me importaba, debía hacer público dichos documentos. Miro en mi retrovisor y se acerca una camioneta a alta velocidad, la cual me embistiría. Bastante golpeado y aturdido del golpe, lo primero que hice fue bajarme del auto. Era hora de afrontar un destino el cual no merecía, pero por una u otra cosa me correspondió. Un hombre se baja de la camioneta, apunta a mi rostro con mirada fría y dice: «Entrégame los documentos y te dejaremos ir». No le creía bastante, pero no tenía más opción que confiar en esta última palabra de aquel desconocido que tenía mi vida entre sus manos.
Está en el carro, respondí. Y en su facto se fundieron las luces y colores de mi mirada. Así acababa mi corto tiempo en la tierra. Debería esperar para otra oportunidad y reencarnar en otro cuerpo. Quizás mis papeles en otra dimensión serán más favorables para mí. Es hora de mi despedida. Por cierto, no lleva ningún título esta historia. Le pondré: habrá un nuevo intento.